Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo y que sigue generando conversaciones, miradas y mucha curiosidad. Estamos hablando de la talentosa Hande Erçel y su profunda reflexión sobre Kerem Bürsin, un compañero de viaje, tanto profesional como personal, con quien ha compartido momentos de inmensa felicidad y también desafíos significativos. Este es un viaje a través de sus palabras, sus silencios y, sobre todo, la evolución de una conexión que ha dejado una huella imborrable. Si eres un verdadero fan de Hande de Kerem, o simplemente te apasionan las historias de amor y superación en el ojo público, este vídeo es para ti. No te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido fascinante en camino. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, una de las más comentadas y seguidas en el panorama del entretenimiento turco y global de los últimos años. Se conocieron en el set de lo que se convertiría en un fenómeno mundial, la serie Sen Kalkapm, conocida en español como Love is in the Air o Llamas a mi puerta. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, compartieron pantalla, algo mágico e innegable surgió. Era una química explosiva, una chispa que trascendía la ficción y que, rápidamente, se sintió palpable para los espectadores. Esta química no solo impulsó el éxito rotundo de la serie, sino que también sentó las bases para una relación que pasaría de ser profesional a personal, para alegría y deleite de millones de fans. Hande, con su característica franqueza y su mirada a menudo melancólica pero siempre profunda, ha hablado en diversas ocasiones, de manera directa o más sutil, sobre lo que significó y sigue significando Kerem en su vida. Cuando reflexiona sobre esos momentos felices juntos, lo primero que viene a la mente es la alegría compartida en el set. Se percibía una energía única entre ellos y con el resto del equipo. Las risas, las bromas detrás de cámaras, el apoyo mutuo en las largas jornadas de grabación, todo contribuía a un ambiente de camaradería que se extendía más allá de sus escenas. Hande ha mencionado cómo Kerem es una persona que irradia luz, optimismo, y cómo su profesionalismo y su capacidad para desdramatizar los momentos de estrés eran un bálsamo. Juntos, no solo estaban creando una historia, sino que estaban viviendo una experiencia transformadora. La forma en que se apoyaban mutuamente para superar los desafíos actorales, la manera en que se impulsaban a ser mejores en cada toma, era evidente. Era un tándem perfecto donde la admiración profesional se entrelazaba con una creciente conexión personal. El punto culminante de estos momentos felices para el público y para ellos mismos fue, por supuesto, la confirmación de su romance. Fue durante un viaje a las Maldivas, un paraíso terrenal que se convirtió en el escenario de la revelación de su amor. Las fotos, los mensajes en redes sociales, la emoción genuina en sus ojos cuando hablaban el uno del otro, todo era pura felicidad. Hande se veía radiante, deslumbrante, como si finalmente hubiera encontrado un puerto seguro en medio de la vorágine de su fama. Hablaban de lo especiales que eran el uno para el otro, de cómo se comprendían sin necesidad de palabras, de esa conexión de almas que rara vez se encuentra. Para los fans era la materialización de un sueño, la confirmación de que Eda y Serkan no solo existían en la ficción, sino que habían cobrado vida en Hande y Kerem. Esa época estuvo marcada por una efervescencia de cariño y apoyo incondicional por parte de sus seguidores, que celebraban cada foto, cada historia, cada entrevista donde se vislumbraba su amor. Hande parecía experimentar una plenitud que irradiaba en cada aparición pública, en cada sonrisa. La felicidad no solo era compartida entre ellos, sino con el mundo entero que los seguía. Pero como bien sabemos, no todo es un cuento de hadas, especialmente cuando la vida se vive bajo el escrutinio implacable del ojo público. Los tiempos difíciles juntos son una parte ineludible de esta narrativa. La fama es un arma de doble filo, y el éxito estratosférico de Sen Kalkapm y de su romance trajo consigo una presión inmensa. Hande ha hablado sobre el peso de las expectativas, no solo sobre la continuidad de la trama, sino también sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle, interpretada, y a menudo malinterpretada. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. Imagínense la carga emocional de saber que millones de personas tienen una opinión sobre su vida privada, que especulan sobre su futuro, que celebran sus alegrías y, a veces, se deleitan en sus posibles dificultades. Uno de los mayores desafíos fueron, sin duda, los constantes rumores y la especulación mediática.
Las revistas del corazón, los programas de farándula y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde la verdad a menudo se distorsionaba o se perdía por completo. Se inventaban rupturas, celos, discusiones, se magnificaban pequeños desacuerdos. Ande, siendo una figura tan expuesta, tuvo que desarrollar una coraza, aprender a filtrar el ruido externo para proteger su paz mental y la intimidad de su relación. El estrés de tener que justificar o desmentir constantemente noticias falsas es agotador. Ella ha expresado la frustración de ver cómo se construye una narrativa ajena a la realidad, cómo su vida personal se convierte en un producto para el consumo masivo. Este tipo de exposición puede erosionar incluso las relaciones más sólidas, poniendo a prueba la confianza y la paciencia. Además, las exigencias del trabajo eran altísimas. Las jornadas de grabación eran extenuantes, dejando poco tiempo para la vida personal y para nutrir la relación fuera de los focos. El cansancio físico y mental, la presión por mantener el nivel de actuación mientras se navegaban complejidades personales, sin duda contribuyeron a los momentos difíciles. Ande, en su camino de crecimiento personal, ha tenido que aprender a diferenciar entre la Ande actriz y la Ande persona, un equilibrio delicado de mantener cuando la línea se difumina tanto. Y claro, el inevitable punto de inflexión llegó, la ruptura. Aunque no se ha detallado públicamente con gran especificidad por respeto a su privacidad, la separación fue un momento de gran dolor y desafío, tanto para ellos como para sus seguidores. Imaginen la complejidad de tener que terminar una relación amorosa mientras ambos siguen siendo figuras públicas ligadas a un proyecto exitoso, con la constante pregunta de qué pasó flotando en el aire. Ande ha demostrado una increíble madurez al abordar esta etapa. Sin entrar en detalles que solo les conciernen a ellos, ha transmitido un mensaje de respeto y cariño mutuo. Ha dejado claro que a pesar de que el camino como pareja llegó a su fin, la estima y el aprecio por Kerem como persona y como un pilar importante en una etapa crucial de su vida, permanecen intactos. Es una prueba de su fortaleza y de su capacidad para crecer a partir de las experiencias, tanto las dulces como las amargas. Lo más valioso de las reflexiones de Ande Erçel sobre Kerem y todo lo vivido, es la sabiduría que ha adquirido. Ella ha aprendido que la vida está llena de ciclos, y que cada persona que entra en nuestras vidas lo hace por una razón, para enseñarnos algo, para acompañarnos en un tramo del camino. Kerem fue y sigue siendo una parte fundamental de un capítulo glorioso en su vida. De él aprendió no solo sobre el amor, sino también sobre la perseverancia, el arte de la actuación, la gestión de la fama y la importancia de la autenticidad. Los momentos felices le recordaron la belleza de la conexión humana y la alegría de compartir. Los momentos difíciles le enseñaron resiliencia, la importancia de establecer límites, y la necesidad de proteger su paz interior. En definitiva, Ande Erçel ha compartido un viaje con Kerem Bürsin que ha sido una montaña rusa de emociones, éxitos arrolladores y retos personales. Desde la chispa inicial en el set de Senkal Kapm, hasta el enamoramiento público y la eventual separación, cada etapa ha dejado una marca. Ha sido una experiencia que la ha moldeado, la ha hecho más fuerte y sin duda, le ha dado una perspectiva invaluable sobre la vida bajo los reflectores. Su madurez al hablar de estos temas, siempre con un velo de respeto y aprecio por lo vivido, es digna de admiración. Nos recuerda que las relaciones, incluso las más públicas, son experiencias humanas complejas, llenas de matices, y que el crecimiento personal es un proceso continuo. Hemos recorrido un camino fascinante a través de las reflexiones de Ande Erçel sobre sus vivencias con Kerem Bürsin, abordando tanto la euforia de los momentos felices como la resiliencia necesaria para superar los tiempos difíciles. Espero que este análisis les haya permitido entender un poco mejor la profundidad de su perspectiva y el impacto de esta relación en sus vidas y carreras. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación de Ande y Kerem, cuáles fueron sus momentos favoritos, o qué lecciones creen que se pueden extraer de su historia. Dejen todos sus comentarios aquí abajo, los leeremos con mucho interés. Y antes de irse, por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.